Hola, buenos días. Mi nombre es Alicia Valls y hoy os voy a explicar el nuevo aula de la UOC, el aula que se centra en la actividad del alumno. Bien, para entrar a este aula es exactamente como en las aulas antiguas, ponemos nuestro login, nuestro password y accedemos al campus virtual de la UOC. Aquí tendremos nuestros widgets. Los de la nueva aula serán estos de aquí, que como veis han cambiado un poco, y lo único que tengo que hacer para acceder al aula es hacer un clic en el título del aula y accederemos al aula. Este sería el nuevo aula. Yo acostumbro a dividir el aula en tres partes. La primera parte sería como la cabecera, que es esta parte de aquí que estoy señalando, ¿vale? ¿Qué encontramos en esta primera parte? En esta parte encontramos dos pestañas según el perfil que tengamos. Los estudiantes verán solo el perfil, la pestaña aula, y los profesores o los consultores que tengan permiso de edición verán la pestaña de edición del aula. Tenemos el título de la asignatura y de aquí tenemos un desplegable donde podemos cambiar de aula. Esto va muy bien si somos consultores o profesores de más de un aula, pues desde aquí podemos cambiar. Incluso podemos cambiar del campus CAT al campus IBE. Podemos cambiar el color de la asignatura, pues por ejemplo el rojo o un rosa. Esto va muy bien para los estudiantes porque identifican sus asignaturas en función del color, ¿no? Pues por ejemplo, estadística rosa y matemáticas azul. También tenemos un botón que es para abrir el aula en pestaña nueva, que es como lo tengo yo ahora. Y aquí tenemos un botón de ayuda para saber un poco de cómo funciona el aula. Vale, si vamos un poquito más para abajo encontramos lo que llamamos el menú de navegación, que le llamamos el metro. ¿Por qué le llamamos el metro? Pues porque, como veis, hay una serie de paradas que serían las actividades que debe realizar el alumno. Como veis, hay diferentes iconos para mostrar esas actividades. Vemos que hay una bola, que esta sería una actividad no evaluable, y la que tiene una fecha, como podría ser esta, sería una actividad evaluable. Y la primera, por defecto, es el plan docente. El alumno, siempre que entra en el aula, como por defecto entrará a la asignatura en curso, que en este caso es la que está haciendo, la que se está señalando en color del aula, que en este caso es la que acabará el 8 del 2, que es la que tenemos aquí. Vamos a la segunda parte del aula, que es la parte central, que es esta de aquí. Como hemos dicho, es un aula que se centra en la actividad del aprendizaje y por eso el centro de esta aula es la actividad en curso. Estamos en esta actividad de aquí. El título es resumen de actividades. Podemos bajar un PDF, podemos imprimirlo y podemos decir si esta actividad se ha completado o no, que esto es a nivel de usuario, ¿no? Pues cuando la acabamos hacemos un check de completada para saber que hemos logrado superar esa actividad. Justo debajo de la actividad, del título de la actividad, encontramos las fechas destacadas, que son estas de aquí. Y después debajo encontramos lo que el estudiante tiene que hacer para superar esta actividad. Y eso lo decide el consultor o el profesor que edita esa actividad. En este caso, hemos decidido poner una descripción y enunciado con un texto, un vídeo que, como veis, se embeda dentro de la caja y unos objetivos y competencias y los materiales que el estudiante debe realizar para superar esa actividad. Siempre es importante saber que en el centro de la actividad pondremos las cosas que sean importantes para esa actividad en concreto. El texto que debe hacer y después debajo los materiales que tiene que hacer para esa actividad, no todos los de la asignatura, sino para esa actividad. Y por último, la parte tercera y el tercer bloque del aula sería esta parte de aquí, que es la parte de la derecha, donde encontramos los temas ya más generales del aula en sí. Encontramos unos enlaces, como por ejemplo los temas de evaluación, que aquí encontraríamos el RAC, el registro de evaluación continua, que es donde vamos a poner las notas del estudiante y donde el estudiante va a ver sus notas, un acceso directo a los materiales, un acceso al calendario semestral y otras opciones que aquí, según el perfil que tengamos, tendremos unas opciones u otras. En este caso, el estudiante esta opción no la ve. Y debajo tenemos las herramientas que como consultores o profesores hemos decidido poner en ese aula. En este caso, hemos decidido poner un tablón, un foro y un microblog. El microblog es como una especie de Twitter. Y debajo se muestran los participantes del aula, los estudiantes y el consultor y el profesor. Muy bien, ¿y cómo hacemos para editar todo este contenido que os he ido explicando? Pues, como os he dicho antes, tenemos que ir a la pestaña de edición del aula. Hacemos clic aquí y accedemos a la edición. Aquí, como veis, se divide en tres pestañas. Una, actividades, otra, herramientas de la asignatura y otra, materiales. Si queremos editar la parte central, deberemos ir a actividades. Si queremos editar, como os he explicado, la parte de la derecha, la columna derecha, deberemos ir a herramientas de la asignatura
Y si por el contrario queremos editar materiales de la asignatura, tendremos que ir a la tercera pestaña. Imaginemos que queremos añadir una actividad. Vamos a hacer un ejemplo y decimos, añadir una actividad. Bien, tenemos que ir siguiendo los pasos que nos dice. Introduce el título de la actividad. Pues nos ponemos aquí delante y decimos, por ejemplo, actividad 1. ¿Qué tipo de actividad es? Aquí podemos elegir los iconos que os he comentado antes, ¿no? Si queremos que sea un icono redondo y por tanto una actividad no evaluable, o si por el contrario queremos que sea una actividad evaluable y que nos muestre la fecha en la línea del metro. En este caso vamos a decir que es una actividad evaluable. Y aquí vamos a decir si queremos activar o no el pack plagio, que vamos a decir que lo queremos activar. Si bajamos un poco más para abajo, encontramos si queremos añadir un recurso, es decir, si queremos añadir una herramienta a esa actividad. Imaginemos que queremos que los estudiantes se presenten en nuestra asignatura y queremos añadir una herramienta de vídeo. Vamos a poner, por ejemplo, un Lamblock, le diremos el título de la herramienta, ponemos presentaciones y la añadimos al aula. Ya vemos que aquí se nos ha añadido de la herramienta. Como os decía antes, tenemos una serie de bloques a editar en el aula, que son completamente configurables. Es decir, yo puedo editar descripción y enunciado, y voy a poner lo que quiera. Si queremos poner un vídeo, pues pondremos un vídeo a través de la edición de vídeo, o una imagen, o una tabla, lo que queramos. Clicando fuera siempre salimos de la edición, pero imaginamos que yo no quiero poner objetivos y competencias, pues simplemente eliminamos este módulo y desaparece. Contenidos y recursos, imaginamos que le queremos llamar solo contenidos, pues eliminamos esto y escribimos el texto que queramos. Como veis, es completamente configurable, incluso si queremos mover la caja, la podemos mover arriba y abajo. Y por último, seleccionaremos los materiales que creemos que son los adecuados para que el estudiante supere esa actividad. Si en total tenemos en esta asignatura dos materiales, este es el que el estudiante tiene que leer para hacer esa actividad. Y no vamos a tener ninguna solución y vamos a guardar los cambios. No hemos dado inicio y fin, por tanto, vamos a poner una fecha de inicio y una de fin. Daremos la solución, la cualificación y sabemos que para esta actividad el estudiante debe dedicar un 40% de su tiempo. Y ahora sí, vamos a guardar los cambios. Como veis, se nos ha añadido una actividad más a la línea del metro y para verlo bien iremos a aula y efectivamente veremos que aquí está la actividad que nosotros hemos creado con la herramienta que le hemos dicho y el contenido que le hemos dado. Imaginemos ahora que queremos añadir una herramienta, pero en vez de a nivel de actividad, que sería en el centro, a nivel de aula, que sería en la columna derecha. Pues volveríamos a edición del aula y en vez de ponernos en esta pestaña de actividades, iríamos a la pestaña de herramientas de la asignatura. Y aquí sería lo mismo que antes. Imaginemos que queremos añadir un Moodle, pues clicaríamos a Moodle, le llamaríamos Moodle del aula y añadiríamos el recurso. Está aquí, guardamos los cambios y si vamos al aula nos encontraremos con el Moodle del aula. Aquí. Si quisiéramos editar los materiales de la asignatura, deberíamos ir a la tercera pestaña de materiales de la asignatura. Aprovechando que hablamos de materiales, os voy a explicar un nuevo formato de material, que es el material llamado HTML5. Si os acordáis, el antiguo material era este, supongo que todos os acordaréis de este material. Ahora todos los materiales web están en este formato. ¿Vale? Se puede ir navegando por módulos y por secciones del módulo. Una cosa interesante que tienen estos nuevos materiales es que podemos añadir anotaciones. Es decir, imaginamos que yo quiero seleccionar este texto y quiero poner una anotación. Pues esto es importante para el examen. ¿Vale? Y la guardo. Veremos que aquí, en la banda derecha, se nos ha añadido una anotación, la que acabo de hacer. ¿Vale?
No sé si os pasa, pero a veces a algunos estudiantes no encuentran determinadas partes del texto. Entonces es importante este recurso que tenemos aquí. Podemos copiar la URL de la anotación e imaginamos que se la enviamos por email a un alumno. Este alumno lo que hará será poner este link, irá a la parte del texto donde nosotros hemos hecho la anotación y podrá leer lo que nosotros le hemos explicado. Una parte interesante también del aula es que podéis añadir, como ya os he explicado, herramientas a la actividad o al aula. Podréis encontrar toda la información sobre las herramientas en el blog que os explicamos a continuación, aula.blogs.woc.edu. Aquí encontraréis, en la página principal, todas aquellas herramientas que están disponibles en el aula, ya sea Wikispaces, que es una herramienta para trabajar colaborativamente entre todos los alumnos, un blog, que todos más o menos conocéis el blog, herramientas de vídeo como el Presenta y el Lamblog, el microblog, que es lo que os he explicado antes, que es una herramienta como una especie de Twitter, el PackPlagi, que es una herramienta para detectar si hay plagio entre alumnos de la misma aula o de diferentes aulas y de diferentes semestres, Google Apps, podemos añadir a nuestra aula elementos de Google, como por ejemplo pues, Google Docs, Google Calendar, cualquiera de las aplicaciones de Google, VideoPack, que los alumnos pueden entregar sus packs en formato de vídeo, el multiblog, por si queremos tener más de un blog en nuestra aula, herramientas de Moodle, por si queremos añadir, igual que Google, pues, piezas de Moodle, por ejemplo, Moodle Quizzes, el RAC, que como todos sabéis es la herramienta para corregir las packs de los alumnos. Explica es una aplicación que encontraréis para tablet, para Android y Apple. Y otras como XWiki, Avalua, Lliuraments y ExpotFG. Y bien, hasta aquí la explicación de la nueva aula de la UOC. Gracias.